El día de hoy vamos a tener el honor de la conferencia que nos va a impartir el doctor Sergio Rosas. Él cuenta con licenciatura en Historia por parte de la Universidad Autónoma de Puebla y realizó los estudios de posgrado, maestría y doctorado en Historia en el Colegio de Michoacán. Es uno de los jóvenes investigadores que se encuentran hoy en el instituto, en nuestro instituto, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se ha especializado justamente sobre historia de la Iglesia. Es un tema sobre el cual ha venido trabajando desde hace bastante tiempo y creo que tu tesis fue sobre el tema, ¿no? Sí. Entonces, bienvenido Sergio y adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Antes de iniciar, quiero agradecer la invitación de mi maestro, el doctor Miguel Ángel Cuenya, para presentar esta conferencia y la presencia de muy queridos colegas, amigos y compañeros esta tarde. El objetivo de mi plática es ofrecer un panorama de la Iglesia en Puebla durante el siglo XIX, prestando especial atención a sus obispos como hilo conductor para llevarnos a casa una visión lo más amplia posible del tema en cuestión. Como toda reflexión general, no pretendo ser exhaustivo. Es menester elegir una perspectiva que nos permita condensar en poco menos de una hora los 52.560.000 minutos que conforman un siglo y la consecuente multitud de coyunturas, conflictos, cambios y permanencias que ocurren en ellos. Por tanto, antes de entrar al conjunto de hechos, nombres y procesos, quiero poner sobre la mesa tres aspectos que conviene tener en cuenta para iniciar nuestra reflexión. El primero es precisamente por qué estudiar históricamente la Iglesia Católica. Buena parte de nosotros somos herederos de una tradición mexicana laicista y abiertamente anticlerical, como resultado que somos, y qué bueno, de las batallas del siglo XX, y en consecuencia no consideramos a la Iglesia como un actor político, social o cultural de mayor importancia en el debate público. Esto nos llevaría a preguntarnos, entonces, ¿por qué estudiar el papel de la Iglesia en la historia? O dicho de otro modo, ¿por qué hablar de la Iglesia esta tarde en el instituto? Creo que la respuesta estriba en que durante el siglo XIX y por lo menos hasta la década de 1930, los actores eclesiásticos, fueran obispos, canónigos, párrocos o laicos, sí que fueron fundamentales para la definición no solo de la Iglesia, sino del Estado, de la nación y de la sociedad en el país. En la lógica corporativa del mundo virreinal, la religión permeaba el conjunto social. Una robusta y sólida historiografía nos ha mostrado que en un mundo ajeno a nuestra separación natural entre Iglesia, Estado y sociedad, podía haber arzobispos virreyes, como Juan de Palafox, podía haber motines por la beatificación de un obispo, o bien se podía hacer de los conventos el eje urbano y social de las ciudades novohispanas. La ruptura de este modelo de antiguo régimen es, desde mi perspectiva, la clave para comprender el papel histórico de la Iglesia Católica en México y en general en el occidente cristiano durante el siglo XIX, desde Santa Fe de Nuevo México hasta Santiago de Chile y desde Sevilla hasta San Miguel del Tucumán. En efecto, a lo largo del siglo, con diferentes ritmos en cada país y cada región, el proceso central en lo que toca la relación entre la Iglesia, el Estado y la sociedad en el siglo que nos ocupa es la secularización, que podemos entender grosso modo como la separación de esferas religiosa y secular, y que en términos más amplios fue un proceso de larga duración, eminentemente jurídico y político, pero con un enorme impacto político, social y cultural, que al permitir la construcción de una soberanía basada en el individuo como ciudadano, llevó a la ruptura y separación entre el poder político y el poder religioso, obligando a una redefinición de la Iglesia, de su posición y del catolicismo en la sociedad. En síntesis, creo que hay que estudiar a la Iglesia Católica y hacer historia religiosa del mundo contemporáneo para comprender la manera en que se definieron, se construyeron y se contrapusieron la Iglesia y el Estado, y en consecuencia, para comprender cómo se definió y se construyó la sociedad entre las reformas borbónicas y la Revolución Mexicana. Como ven por el amplio periodo temporal, el siglo XIX tiene un papel fundamental en esta perspectiva. Si bien, muy brevemente, espero poder ir apuntando algunos de los elementos de esta secularización en Puebla. El segundo elemento a considerar es por qué elegir a los obispos como hilo conductor de esta charla, que ese es el objetivo que he planteado.
Desde que el doctor Cuenya me contactó por correo electrónico la semana pasada para recordarme la cita de hoy, estuve reflexionando sobre la manera de presentar y más aún periodizar la historia de la Iglesia en Puebla en los 100 años de los que me interesa hablar. La decisión metodológica que me pareció más pertinente para un diálogo de alta divulgación fue presentar un recorrido por los distintos obispos y mostrar a partir de ellos los cambios y las transformaciones que vivió la Iglesia, más que el estilo personal de gobernar. ¿Por qué centrarse en el obispo? En primer lugar, por la preeminencia que ejercen sobre las iglesias particulares y en segundo, por la característica central de Puebla como una ciudad episcopal, aspecto aún soslayado por la historiografía. En lo que toca al primer punto, hay que considerar que según el Catecismo de San Pío V, que popularizó entre los párrocos las definiciones del Concilio de Trento, que era la normatividad canónica vigente en el siglo XIX, el obispo es el presidente de cada uno de las diócesis, en el sentido original de ser quien la preside, y en tal virtud gobierna a los demás ministros de la Iglesia y de los creyentes. En tal virtud es la cabeza de las corporaciones y de las instituciones eclesiásticas, o en palabras del Catecismo, es pastor de ovejas y pontífice. En resumidas cuentas, canónicamente el obispo es la máxima autoridad de un obispado, es la cabeza de las corporaciones eclesiásticas y es la máxima autoridad en materias de jurisdicción, que serán precisamente los puntos en conflicto durante el periodo que nos ocupará esta tarde. En segundo lugar, el obispo es una autoridad fundamental de la ciudad episcopal y Puebla era precisamente eso, una ciudad episcopal, una característica que no siempre hemos subrayado. A lo largo del siglo, por ejemplo, los canónigos poblanos insistirán en que Puebla es el obispado más antiguo y Puebla es la segunda diócesis del reino y más tarde la segunda diócesis de la República. En una urbe como Puebla, en donde no hay virrey ni tampoco hay audiencia, el poder y la autoridad del obispo es tremendamente grande y el solo hecho de poseer la dignidad episcopal lo hacía no solo una figura de autoridad, sino, muchísimas gracias, sino un actor fundamental para la cosa pública. Hay que poner esto en perspectiva. Actualmente hay 18 arquidiócesis y 66 diócesis en México, por lo que hay o debería haber un total de 84 obispos y arzobispos. Pero durante el siglo XVIII y por lo menos hasta 1863, que se reorganiza el mapa diocesano, durante la Reforma Liberal, había tan solo 10 obispados, incluyendo entre ellos el Arzobispado de México. Hoy, por ejemplo, y no quiero herir ninguna sensibilidad, Nuevo Casas Grandes o Autlán son ciudades episcopales, pero en el país que fuimos en el siglo XIX, solo las principales ciudades tenían un obispo. Que una urbe tuviera categoría episcopal, como Valladolid, Morelia, Guadalajara, Oaxaca o Mérida, aunque no se dijera con frecuencia, contaba y contaba mucho. Poseer un obispo era pues una distinción de la ciudad, que una ciudad es letrada y religiosa por definición, y el obispo con su catedral y su cabildo eran la muestra tangible de la preeminencia y la importancia de una ciudad en el entramado de una república que hasta 1857 protegió constitucionalmente a la Iglesia con leyes sabias y justas, según el artículo 3. El tercer y último aspecto al que quiero referirme antes de entrar en materia es que una síntesis como esta, por más sencilla que sea, no es posible realizarla sin retomar el trabajo de muchos compañeros. La mayor parte de los historiadores que con mayor profundidad se han dedicado a estudiar la historia de la Iglesia en Puebla son afortunadamente compañeros de nuestra universidad. Alicia Tecuangüey es especialista en el periodo de la independencia, por lo que conoce como pocos las gestiones episcopales y el mundo eclesiástico de Puebla en el primer tercio del siglo XIX. Su libro, La formación del consenso por la independencia, publicado por la UAP en 2010, es un libro imprescindible para esta temática, para conocer las gestiones episcopales de Campillo y Pérez Martínez y para comprender la forma política que va adquiriendo el clero en este periodo. Un trabajo previo de Cristina Gómez Álvarez, que analiza el papel de ambos mitrados ante la independencia, también es fundamental. Y podemos contar, entre otros trabajos, artículos de Francisco Javier Cervantes Bello, que muestran bien la situación social y económica de la Iglesia poblana entre la independencia y la Reforma, así como varios trabajos de Brian Conaston sobre el discurso del clero poblano durante la primera mitad del siglo.
Un artículo de hace poco más de 30 años, de Rosalba Loreto, nos ilustró ya la importancia de la Iglesia como propietaria raíz de la ciudad y especialmente del clero secular. Jesús Márquez Carrillo ha mostrado la importancia del clero ilustrado en Puebla hasta la Primera República, y la mirada sobre Ciudad Episcopal también debe algo a los trabajos de Montserrat Gale. Para ya no hacer tan larga la lista, quiero mencionar trabajos como un artículo pionero de Guy Thompson en 1999 sobre el clero local, y varios artículos de Marta Eugenia García Ugarte y de Alicia Tecuangüey sobre la gestión de la Bastida y Dávalos en Puebla. El gran vacío que tenemos ahora como historiadores es el periodo que corre de 1867 a 1917, que es el periodo del liberalismo triunfante y la Revolución Mexicana, en el cual pues prácticamente no tenemos trabajos, en buena medida debido a que los actores eclesiásticos fueron derrotados en definitiva como opción política y debieron refugiarse, como veremos más adelante, en las parroquias, las escuelas y los templos para recomponer su posición en la sociedad. Este conjunto de trabajos, realizados en su mayoría en los últimos años, representan un avance importante en nuestro conocimiento de la Iglesia en Puebla, y a ellos debemos remitirnos si queremos profundizar en la temática. Empero, también quiero llamar la atención respecto a los muchos aspectos que nos hace falta investigar, sea por temáticas, por personajes o por procesos prácticamente ignorados, sea por nuevas miradas y perspectivas que mucho nos pueden aportar para comprender el papel de los católicos y del catolicismo en Puebla durante el siglo XIX. Para cerrar estos presupuestos, pretendo apuntar algunos derroteros que creo que pueden llegar a ser fecundos para iniciar nuevas investigaciones. Para seguir con el tono de catecismo con el que iniciamos, la mies es mucha y los obreros son pocos, por lo que todavía hay muchos materiales para recolectar en los archivos. Ojalá que alguien se anime a investigar esos temas, muchos de los cuales están todavía en busca de su historiador. Pasemos pues ya a lo siguiente. No sé qué pasa aquí que no me deja avanzar, pero bueno, aquí tenemos un mapa del Obispado de Puebla desde su fundación en el siglo XVI hasta la reorganización eclesiástica de 1863. Y como podemos ver, que eso es lo que me gustó del mapa, es mucho más amplio que nuestro actual estado. La ciudad episcopal, evidentemente que es ahora donde estamos, pero los límites del obispado van desde la costa del Golfo y el último obispado, que además el nombre es simpaticísimo, era San Juan de la Punta, ya cerca de Tuxpan actualmente, y hacia la parte del sur también ya en el mapa llegaban hasta la Vicaría de Tlapa, de modo que teníamos un obispado tremendamente más grande que el que conocemos ahora y cubría, si no me equivoco, todo el estado de Puebla, la parte central del estado de Veracruz, todo Tlaxcala, salvo la pequeña parte que corresponde a Texcoco, una parte pequeña de Morelos y una parte de Guerrero y de Oaxaca, efectivamente. De modo que en este territorio tenemos que comprender la historia de los obispos y de la Iglesia diocesana hasta 1863 y finalmente, me estoy haciendo bolas con esto, ya regresamos, bien, ya vieron más o menos de qué se trata, y finalmente mostrar que todo este proceso de dominio territorial se expresó en elementos muy tangibles como evidentemente la catedral y el obispo. Les voy a proponer esta tarde, precisamente haciendo este ejercicio de periodización, 4 generaciones episcopales que creo que nos pueden permitir ver también 4 grandes procesos generales de la Iglesia a lo largo del siglo XIX. El primero se refiere a los obispos en la insurgencia y va desde 1803, que es cuando inicia la gestión episcopal de González del Campillo, y llega hasta 29, hasta la muerte de Antonio Joaquín Pérez Martínez. Cronológicamente hablando, al iniciar el siglo XIX, el obispo de Puebla era Salvador Bienpica y Sotomayor, pero su gestión episcopal se enmarca aún en la lógica de los mitrados de la segunda mitad del siglo XVIII, y bueno, hay que considerar que además murió en 1802, de modo que bueno, creo que su gestión corresponde más al siglo ilustrado. En consecuencia, les propongo considerar a los obispos Manuel Ignacio González del Campillo y Antonio Joaquín Pérez Martínez como los primeros del siglo. Sus gestiones episcopales están marcadas por la independencia, y de ahí
el periodo que les he asignado. Antes de concentrarnos en cada uno de ellos, hay que subrayar 3 elementos comunes que los incorporan a un mismo modelo eclesiológico. Ambos eran criollos. El primero nació en Betagrande, Zacatecas, en la diócesis de Guadalajara en 1740, y el segundo aquí, en Puebla, en 1763. Tanto González del Campillo como Pérez Martínez pertenecieron al Cabildo Catedral de Puebla, por lo que conocían bien la tradición eclesiástica de la diócesis, conservada en su capítulo catedralicio, y ambos son hechura local, aspecto que sin duda configuró una identidad diocesana entre los obispos, al menos hasta la Reforma Liberal. El tercer aspecto común radica ya plenamente en su gestión episcopal. Ambos debieron enfrentar la insurgencia novohispana y pusieron en práctica un discurso ambivalente, condenatorio y conciliador según el momento, que hizo énfasis en la clemencia y en el arrepentimiento de los insurgentes para volver a la obediencia al rey y mantener el vínculo con España, aspecto que defendieron hasta el cambio de piel de 1820, cuando la jerarquía eclesiástica apoyó la búsqueda de la independencia con base en las 3 garantías de Iguala. El obispo, ya me salté otra vez, Manuel Ignacio González del Campillo, que gobernó durante 10 años la diócesis, entre 1803 y 1813, era canonista, por lo que durante su gestión como canónigo penitenciario y durante sus primeros años como obispo dedicó buena parte de su tiempo a defender la jurisdicción eclesiástica y la autoridad del obispo. En ese sentido, por ejemplo, hay muchas representaciones del obispo sobre estos temas en el Archivo General de Indias. También emprendió una visita pastoral entre 1804 y 1805 que le permitió conocer de primera mano muchas de las realidades locales de la diócesis. Tradicionalmente, la visita pastoral era un recurso importante para hacer presente la autoridad del obispo, administrar el sacramento de la confirmación y palpar en directo la situación económica, política y social del obispado. Este aspecto es importante, pues durante su gestión sostuvo la máxima autoridad del obispo sobre el conjunto de las corporaciones eclesiásticas. Ante el estallido de la insurgencia, hizo frente común condenándola, con obispos como el tristemente célebre Manuel Abad y Queipo de Michoacán o el arzobispo virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont, que condenó a los insurgentes desde México. Hay que ser cuidadosos. No es que fueran unos reaccionarios o unos conservadores, no es que fueran realistas porque tenían un tufo a viejo, no lo eran. Defendían el antiguo régimen que conocían y bajo el cual habían vivido, el único que conocían porque era el único que había existido por 300 años. Además, habían jurado fidelidad al rey de España y bajo la lógica del patronato, que concedía al rey el derecho de presentación a los beneficios eclesiásticos en las diócesis americanas, debían su preconización al monarca. Visto así, resulta natural que González del Campillo defienda al rey. Pero no solo recurrió a la excomunión. Sus afanes de conciliación son evidentes en la decisión de enviar al cura de Huamantla, Antonio Palafox y Hacha, a dialogar y negociar con Morelos y con Rayón al corazón mismo de la insurgencia en Zitácuaro en 1811, cuando la diócesis de Puebla se había convertido ya en el principal escenario de la guerra civil. Amén de lo anterior, la insurgencia permitió afianzar la autoridad episcopal sobre el conjunto del clero poblano. En el archivo del Cabildo Catedral de Puebla, por ejemplo, se conservan más de 300 cartas del obispo con sus párrocos, a través de los cuales es evidente la doble función de consultar al mitrado para preguntarse qué hacer ante la violencia generalizada y al mismo tiempo la necesidad de informar a su obispo sobre los sucesos políticos del momento. En cualquiera de ambos sentidos, es evidente que la insurgencia reforzó el vínculo jerárquico entre el obispo y su clero, haciendo evidente que las decisiones centrales solo podían ser tomadas por el mitrado. Una de ellas era que los párrocos no debían nunca salir de sus parroquias a pesar de la violencia. La guerra, pues, afianzó la preeminencia episcopal en la diócesis, al tiempo que permitió al obispo tener una noción clara de los cambios políticos y sociales que vivía el obispado.
Al morir en 1813, Manuel Ignacio González del Campillo había afianzado su presencia en la diócesis y había combatido la insurgencia en cumplimiento de lo que asumía como sus deberes más sagrados. Su sucesor, Antonio Joaquín Pérez Martínez, es conocido por su experiencia y por su pragmatismo político. Natural de la ciudad, llegó al Cabildo Catedral en 1802 y fue elegido diputado a las Cortes de España por la provincia, hecho gracias al cual viajó a la península ibérica entre 1811 y 1815, llegando a ser el presidente de las Cortes de Cádiz que formularon la Constitución gaditana. Al ser parte de esta experiencia fundacional, Pérez Martínez inició una tradición que se mantuvo hasta la Reforma Liberal, que para alcanzar el episcopado era importante contar con experiencia legislativa. Pérez Martínez, pues, forma parte de una generación de obispos que participó activamente en el diseño constitucional del nuevo país. Este elemento lo aleja de Campillo y lo acerca a sus sucesores Vázquez y Becerra en Puebla y a la experiencia de otros obispos a lo largo y ancho del país, como Juan Cayetano Gómez de Portugal en Michoacán o Antonio Laureano de Subiría en Durango, que participaron activamente en la definición del Constituyente Federal de 24. Pero sobre todo, Pérez Martínez es recordado como buen orador y como ser quien coronó a Iturbide. También es importante destacarlo como un defensor de una postura política también ambivalente. Después de ser constituyente gaditano y por lo tanto afirmar al menos los principios básicos del clero liberal, firmó el decreto de los persas, porque así empieza, ¿no?, diciendo era costumbre en los tiempos de los antiguos persas, y a partir de él llama a la restauración del absolutismo bajo el rey Fernando VII, iniciando el sexenio absolutista que corre entre 1814 y 1820. Este acto de camaleonismo político le permitió llegar al episcopado, pues la mitra fue el premio a su cambio de lealtades. Pero en 1820, cuando se había consolidado el apoyo general a la independencia, el obispo esta vez apoyó a Iturbide, sosteniendo la célebre tesis que está retomada del capítulo 3 del Eclesiastés, de que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Y 1820, por supuesto, era tiempo de hablar, de modo que todos los que habían estado a favor de la independencia podían romper el lazo que los unía a la metrópoli y declararse a favor de la libertad. Por lo tanto, era el momento de defender la independencia. Pero bien mirado, lo que Pérez Martínez defendía era un hecho constante, que era la posición de la Iglesia en la sociedad y el gobierno moral del clero y el respeto que la sociedad debía a él. A partir de 1817, además, iniciará una lucha por sostener la independencia del poder religioso frente al poder civil, iniciando una de las batallas que atraviesan todo el siglo y que explican la reforma liberal de mediados de siglo. En ese sentido, creo que sus cambios de adscripción política deben entenderse como la defensa de un principio básico en su actuación pública. Defender en primer lugar la ya mencionada posición de la Iglesia y en segundo lugar afirmar la autoridad del mitrado como el único autorizado para decidir frente a la Iglesia. Postura que desafió la base de las relaciones entre Iglesia y Estado sostenidas durante el virreinato. Es decir, su postura desafía el patronato y por lo tanto revienta el modelo básico de relaciones sostenidos durante el régimen de la Nueva España. Al referir que el país estaba en natural libertad, como lo dice, Pérez Martínez sostenía básicamente que los antiguos pactos estaban rotos y por lo tanto había que construir nuevos modelos de relación entre la Iglesia y el Estado. Esto implica necesariamente una nueva relación con el poder civil que queda plasmada en las juntas diocesanas de 1822, cuando los obispos ahora mexicanos sostuvieron que con la independencia se había acabado el patronato. Tras la caída del Primer Imperio, la figura de Antonio Joaquín Pérez Martínez, que había sido un excelente orador durante la insurgencia y durante fines del siglo XVIII, entró en un ocaso del que saldría apenas en ocasiones y a través de la palabra escrita. Entre 1823 y hasta su muerte en 1829, destacó por sostener el principio ya establecido por él de que la independencia de la Iglesia
de que la independencia del Estado era también la independencia de la Iglesia frente a insistiendo en que independencia significaba, en términos de esta relación, fin del patronato. Esta postura lo enlaza directamente con la siguiente generación de obispos, que en Puebla está representada por 2 mitrados. Y entramos aquí a la segunda generación de obispos, que son los obispos del México en construcción. En 1831, gracias a las gestiones del canónigo de Puebla y futuro obispo Francisco Pablo Vázquez, se nombró a la primera generación de obispos mexicanos. Su preconización era fundamental porque la muerte de Pérez Martínez en 1829 había dejado al país sin obispos, lo que impedía, por ejemplo, tener nuevos sacerdotes, solo el obispo puede conceder la orden sacerdotal, renovar los santos óleos, de nueva cuenta, un elemento que debemos entender que es fundamental en una nación que se asume católica, y por supuesto administrar los sacramentos y conceder lo que eran las facultades solitas, que eran 10 facultades que tenía el obispo por su lejanía respecto a Roma. Los principales obispos preconizados en 1831 fueron los ya citados Portugal y Zuviría, el propio Vázquez y Fray Luis García en Chiapas, con José Miguel Gordoa en Guadalajara. Con otros mitrados de la época que van a ser nombrados lentamente más tarde, como José María Guerra en Yucatán en 1832, Fray Francisco García Diego en 1838 en California, que era parte de México, o Diego de Aranda y Carpinteiro en 1837, esta generación se caracterizó por 2 elementos centrales. Por su profundo apego al modelo republicano de nación, participando en muchas ocasiones activamente en el diseño de la legislación y del gobierno, y por una fe en el federalismo que solo se romperá en 1833, cuando la primera reforma. Ellos además coincidieron en una decidida convicción en favor de la independencia, con base ciertamente en una profunda afiliación de su ser y de su identidad como mexicanos, pero al mismo tiempo porque creyeron que la Iglesia, ante la independencia, había recobrado su autonomía frente al poder civil. Un aspecto que, como ya hemos visto, preocupaba desde pronto a Pérez Martínez. En términos generales, esta generación episcopal se mantuvo activa durante las décadas de 1830, 1840 y 1850, en que lentamente va a dar paso a una jerarquía más joven que enfrentará la reforma liberal. En Puebla, los obispos de este periodo son Francisco Pablo Vázquez, que gobernó entre 1831 y 1847, y José María Luciano Becerra Jiménez, que gobernó entre 1853 y 1854. Si bien pertenecen a generaciones distintas, biológicamente digamos, porque Vázquez nació en 1769 y Becerra prácticamente 20 años después, en 1784, ambos fueron canónigos de Puebla, como los mitrados anteriores, y por lo tanto creo que es posible aseverar que mantuvieron una tradición diocesana que en estos años se planteó específicamente como un rescate de la figura ya mítica de Juan de Palafox. Del mismo modo, ambos fueron políticos activos que a través del servicio en las legislaturas contribuyeron al diseño de la nación. Vázquez fue el presidente del Congreso del Estado que promulgó la primera Constitución estatal en 1825, y Becerra no solo fue miembro del Constituyente 24, sino que formó parte de la Cámara de Diputados y de Senadores entre 1824 y 1834, siendo de hecho el único constituyente que se opuso a la República Federal por considerar, ojo, que debilitaría la posición del país frente a los Estados Unidos y que vetaría la unificación nacional, algo que de hecho va a ocurrir pues en 46, 47, 48. El tercer elemento en común entre ambos es la cercanía que sostuvieron con las autoridades políticas, aspecto que se explica sobre todo por el interés común, amparado en la Constitución de 24, de tender puentes con el poder civil sin claudicar por ello de la postura claramente asumida respecto al fin del patronato y de la recuperación de la libertad de la Iglesia. Hay que recordar y tener siempre presente que hasta la Carta Magna de 57, que
que guardó silencio respecto a la posición de la Iglesia en un primer momento y a partir de 1873 incorporó las leyes de reforma a su texto, todas las constituciones del país, fueran centralistas, federalistas o monarquistas, reconocieron al catolicismo como la religión oficial de Estado y le ofrecieron protección legal. Hay mucho que decir de Francisco Pablo Vázquez, sin duda por ser el obispo que conozco mejor. Su trayectoria es la trayectoria clásica de un mitrado de entonces, destacado seminarista, profesor del seminario, párroco, canónigo, paso previo a acceder al episcopado y además político. Al mismo tiempo, precisamente en este último aspecto, incorpora nuevos elementos y nuevos modelos de acción pública. Está suscitada experiencia legislativa, pero también su misión diplomática como primer ministro plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Su estancia en Europa entre 1825 y 1831 lo acercó a los modelos de relaciones entre la Iglesia y el Estado en países como Bélgica, Reino Unido y Francia, además de hacer que tuviera presente la realidad de las nuevas naciones americanas a través de su contacto con los pares diplomáticos. De esta experiencia, que además cada vez que menciono me convenzo que tengo que estudiar con más detalle y profundidad, Vázquez retomó la convicción de que había que construir una iglesia mexicana. Por eso les decía cuando hablaba de la secularización que no solamente implica la construcción del Estado, sino la construcción de una nueva iglesia. Pues la existencia de la nueva nación mexicana había cambiado las reglas bajo las cuales había operado el régimen virreinal. He sostenido ya en otra parte que su apuesta fue la de una iglesia independiente y soberana frente al poder civil en el marco de una república también independiente y soberana. En ese sentido, Vázquez representa en Puebla un proyecto eclesiológico mucho más amplio del episcopado y del cabildo y de los cabildos mexicanos de la primera hora de la independencia, que buscaba construir una nueva iglesia. Esta apuesta hacía del obispo la principal cabeza de las corporaciones o instituciones eclesiásticas en búsqueda ya de lo que había planteado desde 1765 Fabián y Fuero, el obispo Francisco Fabián y Fuero, cuando habló de la Iglesia americana. No creo ventilar a Vázquez cuando digo que el enfrentamiento con el poder civil como resultado de la Primera República Federal rompió este primer impulso que buscó tender puentes entre ambas potestades, llevándolo a afirmar su autoridad episcopal y la exclusión del poder civil en el gobierno de la Iglesia, lo que se mostrará en la defensa de los bienes y de la potestad eclesiástica ante la ley del 11 de enero del 47. Además, tampoco lo ventilo cuando digo que poco a poco en estos enfrentamientos se fue amargando y bueno, basta ver su cara. Dice mi terapeuta que mientras más líneas de expresión, más difíciles han sido las circunstancias de la vida. No lo sé. La historiografía liberal hizo de Vázquez un traidor por haber entregado la ciudad al general Child en 1847. ¿Qué podía hacer teniendo un país ocupado? No es que lo haya invitado a visitar su casa cuando no se sabía si iba a ganar o no. En fin, era otro México. Su muerte en Cholula en 1847, viendo naufragar su proyecto de iglesia y de nación independiente y soberana, puso fin a otro de los episcopados poblanos más fecundos en el siglo XIX. Su sucesor fue José María Luciano Becerra y Jiménez. No encontré su foto porque además en los cuadros de los obispos está hasta arriba, imposible de alcanzar sin andamio. Pero bueno, fue obispo apenas 2 años, entre 53 y 54, después de la más larga sede vacante que haya existido en la diócesis, por lo menos en los últimos 300 años, pues se extendió prácticamente por 5 años. Además de legislador, Becerra había sido gobernador de la diócesis en 1848 y ejerció como obispo de Chiapas entre 1849 y 1853, y digo que ejerció porque tenía el cargo desde 1838, pero no había querido viajar. Perdón. Creo que Becerra es el más político de los obispos. Creo que era comodino, queda clarísimo en su correspondencia, y que evitó viajar a Chiapas porque, y él lo dice muy puntualmente al presidente, en ese momento el presidente Arista, porque voy a ganar menos y porque voy a estar muy lejos de la capital de la República. Pero era buen teólogo. Lo prueba el dictamen que envió a Pío IX en 1849
en favor de la declaratoria del dogma de la Inmaculada Concepción, que finalmente va a ocurrir en 1854. En términos generales, su episcopado está marcado por el conflicto con el cabildo. Mientras Becerra apoyó el gobierno dictatorial de Santa Anna, sus canónigos le negaron toda posibilidad de diálogo, mostrando en su momento la imposibilidad del general presidente para generar un consenso en torno a su régimen dentro de la jerarquía eclesiástica. Y si esto para nosotros es una muestra de que tenemos que hilar más fino para comprender las razones y los modelos del clero decimonónico, en su momento fue visto como una ruptura abierta con la dictadura santanista. Como Vázquez, Becerra también se preocupó por la reforma de las costumbres, y para el anecdotario hay en 1854 una pastoral suya en donde enseña cómo hacer una cesárea a las madres moribundas para salvar la vida del neonato. Y hasta les explica que tienen que tener tijeras, cuchillos y demás. Lo que quiere hacer detrás de estas notas bastante interesantes es que nunca se niegue la atención espiritual a los fieles, la administración sacramental, que va a preocupar tanto la pastoral de este siglo. Bueno, y la de ahora también. Su muerte en 54 fue el último gran funeral que se vio en Puebla para un obispo. Con su muerte terminó una generación de obispos mexicanos que estuvieron comprometidos activamente en el diseño de la nación y que fueron defensores de un proyecto de iglesia independiente frente al poder civil. Si bien no volvieron al episcopado clérigos tan activos en la política, el modelo de iglesia permaneció, llevando en su polarización a la reforma liberal. Pero serán otros obispos, mucho más jóvenes, los que van a pelear esa batalla. Y nos lleva a eso al tercer punto, que es la tercera generación, los obispos de la Reforma. A partir de la década de 1850, fueron preconizados como mitrados de las diferentes diócesis del país una serie de jóvenes sacerdotes que, a diferencia de sus antecesores, no habían incursionado en la res pública y de hecho tenían serias reservas frente al poder civil, pues habían vivido el choque entre Iglesia y Estado de 1833-34 en sus años de formación en los seminarios. El más conocido y estudiado es el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, que gobernó aquella diócesis entre 1850 y 67. Como muchos de aquellos obispos, había sido un excelente estudiante, era un erudito en las cuestiones letradas y había servido como canónigo y en la curia del obispo, que me refiero en este caso al obispo Cayetano Portugal. Pero no tenía experiencia parroquial, por lo que su experiencia en el gobierno de la diócesis no recuperó la tradición de pastores, y el énfasis en el apego a los cánones y a la defensa de la jurisdicción eclesiástica llevó a una radicalización del discurso que hizo imposible tender puentes a partir de 1855. Hay un consenso reciente entre los historiadores que apunta que nos dice pues que la guerra fue uno de los elementos centrales de esa polarización, al tiempo que en la cruzada de los liberales de entonces, comandados sucesivamente por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, buscaba fortalecer al Estado mexicano con una legislación que sometiera al resto de los actores políticos y sociales al régimen secular. A partir de la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 de desamortización de bienes eclesiásticas y la Ley Iglesias, que concedió al Estado las estadísticas vitales, además de la Ley Juárez, que limitó el fuero eclesiástico, los obispos emprendieron una verdadera cruzada en defensa de la Iglesia y de la jurisdicción eclesiástica ante lo que juzgaron atropellos y extralimitaciones en el poder civil. Y aquí es el momento en que la Iglesia pierde la riqueza que había acumulado durante el virreinato y que había mantenido hasta estas fechas, porque viene el proceso en Puebla primero de nacionalización y en todo el país y también aquí de desamortización de los bienes eclesiásticos. Hay una tesis de una compañera, Carmen Labastida, en proceso, que creo que nos va a dar mucha luz sobre estos temas. Desde 1855 y con mayor intensidad entre 1856 y 1859, vemos un discurso en abierta oposición al poder civil que enfatizó la jurisdicción y la autonomía plena de la Iglesia, es decir, los mismos tópicos que había mantenido la primera mitad del siglo XIX, pero ya radicalizados, llegando a hablar de una Iglesia libre frente a un Estado anticlerical. Cuando la Constitución de 57 suprimió el artículo 3º
que protegía la Iglesia y las leyes de reforma decretadas por Benito Juárez en Veracruz en 59 declararon la independencia entre la Iglesia y el Estado, la polarización llevó a los obispos a apoyar la intervención e incluso el Segundo Imperio, el de Maximiliano, al que finalmente rechazarán ante sus pretensiones de restaurar un modelo regalista para las relaciones entre ambas potestades. En Puebla, esta generación de mitrados que va a enfrentar la reforma liberal está representada de nueva cuenta por 2 obispos, y les aseguro que no es que yo lo haya planeado así, así fueron las cosas. El primero es Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que bueno, era un príncipe, ¿no? En esto, cuando llegó, guapo, joven, fuerte, que gobernó Puebla entre 1855 y 63, y Carlos María Colina y Rubio, que también era guapo, pero no conseguí foto, entre 1864 y 1879. Ambos habían sido jóvenes canónigos, el primero en Morelia y el segundo en Guadalajara. La Bastida llegó directamente aquí al estrenar la mitra, y a partir de 1864 y hasta su muerte en 1891 sería el arzobispo de México, gracias en buena medida a la cercanía y al contacto directo que llegó a tener con Pío IX durante su estancia en Roma entre 1856 y 63, gracias al exilio que le aplicó Benito Juárez. Y Colina y Rubio, por su parte, tenía ya experiencia episcopal, pues había sido obispo de Chiapas desde 1853, espacio desde el cual también defendió la jurisdicción eclesiástica como asunto exclusivo del obispo, contribuyendo así desde el más remoto sur de México a definir la separación entre ambas potestades, que se concretará en 59, y no por decisión de la Iglesia, sino por decisión del Poder Civil. Antes de llegar a Puebla, Colina además se había exiliado en San Salvador y en Roma. Como se ve, además de su labor capitular, la Bastida y Colina compartían la radicalización del discurso en la década del 50 y compartían la experiencia del exilio. Aspectos ambos que los convencerán de que es imposible alcanzar acuerdos con los liberales, fueran mexicanos o austriacos, sostuvieran la república o la monarquía. En suma, pues, esta generación de obispos llegó mucho más temprano que sus antecesores al gobierno de las diócesis y enfrentó abiertamente al poder civil, dando paso a los resultados que todos conocemos y que marcaron el destino del país en los años por venir. De hecho, entre 1873 y 1992, el gobierno mexicano no concedió ningún reconocimiento legal a la Iglesia Católica y de hecho no mantuvo relaciones oficiales con la Santa Sede, sino hasta el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. Así es que toda esta historia que nos parece a veces tan lejana marca directamente el presente que tenemos. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, que ya lo vemos aquí sentado en el solio, fue el hombre de la situación, para utilizar el término que le aplicaban a Doblado los liberales. Después de festejar la declaratoria del dogma, en un sermón bellísimo además, donde dice: yo, el joven Pelagio niño, le rezaba en un pueblo de Michoacán a la Virgen, y ahora me enorgullece estar aquí esta noche celebrando el dogma en la catedral. La Bastida enfrentó el torbellino de la Reforma. Acusado, y con razón, por el gobierno de Ignacio Comonfort de haber apoyado el levantamiento de Antonio de Haro y Tamariz, el antiguo ministro de Hacienda de Santa Ana, la Bastida y su diócesis fueron castigados con la nacionalización de los bienes de la diócesis para pagar los gastos de la guerra y el sitio del 56, además de que ese mismo año el obispo fue exiliado de la diócesis y enviado a Roma vía La Habana. Llegaron en la noche, le dejaron sacar una maleta de ropa y lo subieron en una barca que era un paquebote directito a Cuba. Desde la Ciudad Eterna, la Bastida enfrentó las medidas de la Reforma, como la supresión del fuero eclesiástico, la desamortización y la Constitución de 57. La Bastida apoyó abiertamente la intervención francesa para echar a los liberales del poder y de hecho formó parte de la regencia que entregó el poder a Maximiliano en junio de 64. Además de las protestas basadas en el derecho canónico y en su posición de ciudadano, y aquí otra vez vemos cómo la secularización nos ayuda a entender, es decir, no podían tener peso porque el Poder Civil ya no reconocía el derecho canónico como normativa vigente para enfrentarse al Estado. En Puebla, la Bastida debió gobernar desde la distancia. En las actas de Cabildo hay una escena interesante de 1859,
Cuando se tiene que decidir sobre los gastos en cera de la Semana Santa, el Cabildo de Puebla decidió gobernar a la diócesis, y dicen ellos, como en sede vacante, y concluyen: es imposible estar consultando al obispo Labastida cada rato hasta Roma, porque la respuesta tarda 6 meses en llegar. La estancia allá, por lo tanto, terminará convenciendo a Labastida de que es mejor la separación de esferas, y por lo tanto busca ya eso y no una forzada comunión entre Iglesia y Estado. Pero también convence al Cabildo de Puebla de que es importante empezar a gobernar por ellos mismos. Un tercer elemento es que además esta experiencia lo hizo el hombre fuerte de la Iglesia mexicana, llevándolo a ocupar el Arzobispado de México, desde el cual reestructuró por primera vez en el siglo la división territorial en lo que toca a lo eclesiástico. Cuando en 1864 Carlos María Colina y Rubio fue preconizado obispo de Puebla, continuó con su defensa de la jurisdicción y la potestad eclesiástica, manteniendo un abierto rechazo a las medidas reformistas. Como ven, y a lo largo del discurso lo estoy repitiendo, el eje es la separación jurídica, forzosa, legal, que está estableciendo el Estado entre la Iglesia y el Estado. A diferencia de Labastida, un verdadero político desde la arena eclesiástica, que además en su momento de mayor amargor es abiertamente intransigente, Colina era mucho más suave y estaba abierto al diálogo. No es casual que se hubiera formado en Guadalajara. Desde la década de 1830, el obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, allá, había expresado una mayor disposición al diálogo con las autoridades civiles, a pesar de rechazar medidas como la hipoteca de los bienes eclesiásticos en 47 o distintas leyes civiles estatales en Jalisco y Zacatecas, que por ejemplo decretaban la formación de cementerios o que el registro civil fuera obligatorio. Esta escuela de negociación de la Iglesia de Guadalajara merece estudiarse a profundidad. Yo no conozco trabajos que lo hayan abordado, pero queda claro desde ella que tras la derrota del Segundo Imperio en 67 y la consecuente clausura de la posibilidad de que la Iglesia pudiera tomar el poder político, como de hecho lo intentaron, por ejemplo, al aliarse con Miramón, el obispo Colina y Rubio decidió tomar un camino inédito que poco a poco fue seguido en mayor o menor medida por el conjunto de las diócesis del país. Utilizar las herramientas liberales y la recién abierta esfera pública para sostener y buscar un reposicionamiento del catolicismo en la sociedad. Para ello impulsó medidas que también impulsaban los liberales: la educación básica y la publicación de prensa escrita. Y por eso les puse aquí la revista eclesiástica, que es un esfuerzo de Colina. Esta revista también merece un estudio a profundidad, porque además de discutir temas de la más candente actualidad y de informar sobre la situación de la Iglesia mexicana y universal, desde 1869 va a publicar a muchos apologistas europeos que ya no solo se dedican a rechazar el liberalismo, sino que proponen mecanismos para defender la posición de los católicos en el México liberal, como Monseñor Gom, el famoso educador, o como Augusto Nicolás, el polemista más famoso de la Francia de la Restauración. El camino para afianzar la posición social de la Iglesia y el catolicismo en el México liberal instalado por Colina, es el que se va a mantener por lo menos hasta la Revolución Mexicana, y se me apuran hasta Octaviano Márquez a mediados de siglo. En conjunto, pues, Labastida y Colina enfrentaron la reforma desde una formación exclusivamente clerical, ya no fueron políticos como los primeros obispos, y gobernaron Puebla a partir de su experiencia de canónigos. Ninguno de los dos había vivido y conocido Puebla, por lo que solo conocieron la diócesis desde el episcopado y rompieron así la tradición que desde el siglo XVIII obligaba al obispo a haber tenido trayectoria en la diócesis. Durante la Reforma Liberal defendieron la jurisdicción eclesiástica y al hacerlo polarizaron su discurso, llevando a que ambos fueran exiliados por Benito Juárez. Aquí sí llama la atención el estilo personal de gobernar. Ese que les dije que no iba a hacer caso, pues ya le estoy haciendo caso. Cercano a Pío IX y con amplio olfato político, Labastida alcanzó la posición más alta a la que podía aspirar un sacerdote mexicano, el Arzobispado de México. Colina, por su parte,
emprendió una reforma de la Iglesia que aprovechó las herramientas liberales como la prensa, la educación y en general la esfera pública para encontrar un lugar para practicar el catolicismo en el México liberal. Tras su muerte en 1879 iniciará una etapa de episcopados breves que se va a cerrar con el siglo. Cuarta generación, los obispos de los años del liberalismo triunfante. El periodo comprendido entre 1869 y 1900 está marcado en la Iglesia de Puebla por episcopados breves, no bravos, breves, ninguno de los cuales llegó a cumplir una década, lo que impidió la consolidación de un proyecto diocesano sólido en estos años. Transitando entre el pragmatismo político de Benito Juárez hasta 72, el radicalismo anticlerical de Sebastián Lerdo de Tejada entre 72 y 76 y la política de conciliación de Porfirio Díaz entre 1876 y 1911, estos obispos perseveraron en las tareas emprendidas por Carlos María Colina y Rubio, es decir, que fomentaron la presencia de la Iglesia en el espacio público a través de las publicaciones, las escuelas y la celebración de procesiones y misiones, aspectos que llevaron en ocasiones a conflictos con las autoridades civiles. Es decir, las procesiones estaban prohibidas, ¿no?, para dejarlo muy puntualmente aclarado. A través de estos mecanismos, los mitrados aprovecharon lo que los arzobispos de México habían pedido en la famosa Carta Pastoral Colectiva de 1869. Una acción colectiva que permitiera a la Iglesia recuperar espacios en la sociedad una vez que habían sido excluidos de la legislación y que habían sido derrotados en la política. Los almanaques de la época, como los de Mendizábal, tienen una extensa publicidad de colegios católicos, nos permiten reconstruir el día a día de las principales devociones y fiestas y revelan una tremenda vitalidad expresada desde los templos hacia el espacio público. Allá hay un tema de tesis, por ejemplo. Los episcopados de Francisco de Paula Berea entre 1869 y 84, José María Mora y Daza entre 84 y 87, Francisco Melitón Vargas entre 88 y 96, Perfecto Amézquita entre 1896 y 1900 y finalmente Ramón Ibarra entre 1902 y 1917, están marcados por la pretendida reconquista del espacio público por parte de los católicos en el contexto de un Estado liberal que a partir de 1873 constitucionalizó las leyes de reforma que no solo establecían la independencia entre la Iglesia y el Estado, sino que incluso expulsaban a las órdenes religiosas y establecían elementos completamente rechazados por la jerarquía eclesiástica como el matrimonio civil. Como que las cosas se repiten a veces. Una medida temprana y radical que enfrentan es precisamente esa separación. En Francia, esta solo ocurrió hasta 1905, la famosa ley de separación, y en España ocurrió hasta 1931, en la Segunda República. Con base en ella y en la libertad de pensamiento consagrada en la Constitución de 57 y asumida como propia por los obispos de Puebla, estos van a buscar una mayor presencia del catolicismo y de la Iglesia en la sociedad. Se trata de un periodo, pues, en donde el concepto de secularización que enuncié al principio nos puede ayudar a clarificar mucho de los procesos que se viven y paradójicamente es uno de los momentos más oscuros todavía en la historia de la diócesis. Más que repasar cada trayectoria y demostrarles cada uno de los obispos, lo que quiero subrayar son los rasgos comunes de esta trayectoria para tampoco ya cansar los demás. La primera de ellas es que los 5, y estoy incluyendo a Ramón Ibarra, cuyo episcopado cae ya cronológicamente en el siglo XX, pero en realidad cierra muchos procesos del siglo XIX, los 5 ya eran obispos cuando fueron preconizados para la diócesis de Puebla. Berea había sido obispo de Monterrey, Mora y Daza de Veracruz en Jalapa, es decir, Jalapa era la ciudad episcopal. Melitón Vargas de Colima, Perfecto Amézquita de Tabasco y Ramón Ibarra de Chilapa. Como se ve, la mayor parte de ellos habían servido en diócesis de reciente creación, por lo que tenían una amplia experiencia en la construcción o reconstrucción de estructuras y redes eclesiásticas con pocos recursos y en ambientes no siempre sencillos, sino que eran incluso abiertamente hostiles. A riesgo de caer en un anacronismo, no es casual que el anticlericalismo más
duro haya ocurrido en diócesis que estos personajes gobernaron. En Tabasco, las camisas rojas de Garrido Canaval, ahí estuvo Perfecto Amézquita, y en Veracruz la política de Adalberto Tejeda, para darnos cuenta de que los obispos de Puebla de este periodo tenían experiencia en tratar directamente con el anticlericalismo. De los 5 mitrados, 3 eran ajenos a la diócesis hasta su nombramiento. Berea y Vargas se habían formado en Guadalajara, diócesis de la que eran originarios, y Perfecto Amézquita había estudiado en León, además de haber servido como misionero paulino en San Luis Potosí, de donde era originario. 2 más sí eran naturales de Puebla. Se habían formado en el seminario palafoxiano y fueron canónigos de la catedral: José María Mora y Daza y Ramón Ibarra. En consecuencia, podemos dibujar, y eso solo dibujar hasta que haya más profundidad, 3 grandes proyectos. El llegado desde Guadalajara, que buscó la conciliación y se mostró receptivo a los cambios sociales, fomentando el cultivo de la fe. El de un predicador como Perfecto Amézquita, fogueado en las misiones rurales y urbanas, y el de Puebla, mucho más ligado al trabajo de base y a la formación de grupos y asociaciones, ya no corporaciones, para rescatar la presencia pública de la Iglesia. Aún hay mucho que estudiar para poder tener una visión clara del periodo y de estos procesos de la Iglesia diocesana. Es un momento, creo, de reivindicación de la independencia de la Iglesia. Es decir, ya no es solo un hecho obligado, sino que lo asumen abiertamente y lo defienden los obispos. Es un momento de profunda acción social, de labor educativa, de intensa labor de beneficencia, de asociacionismo laico, de renovación del seminario y de los colegios, de la llegada y de la fundación, en fin, de múltiples congregaciones de vida activa. Ahora sí, cada uno de los actores. Francisco Paula Berea fue nombrado obispo el mismo año de la muerte de Colina, en 1879, y tenía con él un perfil episcopal muy similar. Había sido seminarista y canónigo de Guadalajara durante la gestión episcopal de Diego de Aranda y Carpinteiro, por lo que sabía bien y buscaba tender puentes de comunicación frente a las autoridades civiles. Hay otros ejemplos en el país, Barajas en San Luis Potosí, por ejemplo. Del mismo modo, había sido preconizado obispo de Monterrey en la década de 1850 y ante la reforma liberal había emprendido una ardua defensa de la jurisdicción eclesiástica frente a las autoridades civiles que lo llevaron a sostener con mayor ahínco la separación de ambas potestades. Después cayó en un limbo histórico porque es de los pocos obispos que, cuando coronaron a la Iglesia, negó las apariciones de Guadalupe. En este momento se radicalizó su discurso y cuando en 1879 llegue a Puebla se va a enfocar en la renovación de las estructuras eclesiásticas y en su adecuación a la nueva realidad nacional. José María Mora y Daza se caracterizó por dar ahínco a esta iniciativa, fomentando escuelas, la renovación del seminario y la organización de procesiones, incluso a la Villa de Guadalupe. Ahí aprovecharon el tren, por ejemplo. La primera procesión a la Villa de Guadalupe desde Puebla se hizo en 87, me parece, año más, año menos, pero fue dirigida por Ramón Ibarra y se fueron todos en tren hasta la villa. Su experiencia en Veracruz lo hizo sensible al trabajo pastoral y lo fomentó con base, insisto, en ese trabajo de base que consistió en establecer misiones y en hacer el catecismo de los niños. Esa tradición de que muchos van al catecismo cuando niños, pues viene de estos años, no es de la época virreinal, no era necesario. Por su parte, Francisco Melitón Vargas va a incentivar el asociacionismo y un abierto diálogo con las innovaciones modernas. Festejó, por ejemplo, el descubrimiento de América, muy interesantemente, no por la presencia española, sino como un encuentro de dos culturas. A veces me parece que estaba adelantado su tiempo. Incentivó a los jóvenes sacerdotes a estudiar las ciencias exactas porque solo a través de ella podemos comprender abiertamente a Dios, decía, y buscó tender puentes de contacto ya no con el gobierno, sino con el mundo y las transformaciones que se estaban viviendo. En poco menos de 8 años escribió 16 pastorales, que si bien aún merecen estudiarse a profundidad, ahí hay otro artículo, revelan un diálogo erudito con el contexto social a partir del cual se buscó la renovación de la Iglesia diocesana. Tuvo un interés en la educación
y en la palabra escrita, que no es casual, había sido rector del Seminario de Guadalajara antes de ser nombrado el primer obispo de Colima y llegar desde ahí a Puebla. Por eso su cuadro tiene dos mitras, ¿no? La mitra de Puebla, no sale el láser, pero bueno, hay dos mitras ahí en la mesa, la de Puebla y la de Colima. Perfecto Amezquita asumió el obispado de Puebla en un momento interesante. Ya se va a acabar y nunca me acostumbré. La política de conciliación de Porfirio Díaz para afianzar la gobernabilidad, la paz, el orden y el progreso de México permitió a la Iglesia un florecimiento que no volverá a tener sino hasta el modus vivendi de la década de 1930 y más ampliamente a partir de 1940. Son los años en que llega el catolicismo social al país y los fieles mexicanos, como el del resto del mundo, muestran una especial preocupación por la cuestión social que ya había expresado León XIII en su encíclica Rerum Novarum en 1891. Y no es casual el nombre, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y que plantea una tercera vía, ni capitalismo, que solo busca la explotación del hombre, ni socialismo, que es una falsa igualdad. Eso decía él, ¿verdad? Este obispo, misionero y orador, fomentó la práctica religiosa y aprovechó la paz para acercar a los católicos a una constante práctica religiosa que también se expresara en la mejora de sus condiciones materiales y sociales. Es el momento en que surgen asociaciones de ayuda mutua, en que los ricos pretenden asumir su labor social de repartidores de la riqueza pública en asociaciones como el Círculo Católico de Puebla, y cuando los templos ofrecen una vida espiritual muy activa. Si revisamos los almanaques de Mendizábal, no hay día en que no haya algún evento magno en algún templo. Como vemos, sigue el modelo establecido desde Colina, que podemos resumir como combatir al liberalismo con sus propias armas. Pero su episcopado fue breve y ha sido sobreseído por los historiadores. Y bueno, aquí me pareció interesante porque me demostró que las pinturas de los obispos sí respondían al perfil verdadero, como podemos ver. El nombramiento de Ramón Ibarra y González marca un punto de inflexión. No les digo que nunca me acostumbré. El nombramiento de Ramón Ibarra marca un punto de inflexión en la historia de la Iglesia en Puebla. Su impronta fue tal que en la década de 1950 el también obispo Octaviano Márquez y Toriz buscó su canonización, no solo por una profunda espiritualidad, sino por ser el artífice de un nuevo florecimiento de la Iglesia en Puebla, producto no solo de su labor, sino de una reforma pontificia amplia iniciada en el episcopado leonino y por la postura del régimen porfirista, amén de su propia labor episcopal. Ibarra da para muchas conferencias, pero simplemente señalo aquí algunos puntos. Para no extenderme más y toda vez que queda ya fuera del periodo, lo que quiero destacar es que su episcopado cierra el ciclo de los obispos del 19 e inicia el de los obispos del 20, considerando no solo su perfil y su trayectoria, sino el porfiriato como el epílogo de un siglo convulso. De hecho, fue el último obispo de Puebla, pues en 1903 fue nombrado arzobispo, primer arzobispo de Puebla, al ser elevada esta sede a arquidiócesis. Preocupado por la reforma de la Iglesia en los ámbitos que he venido mencionando, reforma del clero, educación, congregacionismo, etcétera, impulsó un proyecto pastoral que transitó de la preocupación social que ya mantenía Perfecto Amezquita a la participación política que va a apoyar con el sostén al Partido Católico Nacional después de haber expresado sus preocupaciones sociales en la primera década del siglo XX. Es fundador, por ejemplo, de la Universidad Católica Angelopolitana en 1907, del Colegio Teresiano y de las Obras de la Cruz. En suma, el muchas veces doctor Ibarra, porque era doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Canónico, doctor en Teología y doctor en Filosofía, recogió el impulso sostenido por los obispos poblanos desde Carlos María Colina hasta Perfecto Amezquita, y transitando de la política al catolicismo social y a la participación política, cancelada en 1914 con el constitucionalismo, llevó a la Iglesia poblana al siglo XX. Pero esa ya es otra historia. Le agradezco al doctor Cuenya por haberme incentivado a hacer esta reflexión y les agradezco a todos su atención y paciencia.
Bueno, ahora la palabra la tienen ustedes, si quieren hacer un comentario, preguntas, si tienen dudas. Buenas tardes, muy interesante, Sergio, a mí particularmente me llama mucho la atención. Yo he trabajado el tema de Octaviano Márquez por sus relaciones con el fascismo y he encontrado en algunos archivos intercambios epistolares entre él y uno de los secretarios de bajo nivel del Partido Nacional Fascista de Italia. Esta propensión que se alinea al contexto avilacamachista que vivía en Puebla ya en ese momento, ¿es herencia de alguna manera de esta tendencia política que estaba latente o bastante guardada de los obispos de Puebla y que llegó a cristalizarse con el contexto, o más bien fue un brote bastante particular que con Octaviano tomó fuerza? ¿Qué pregunta, Dios mío? Yo creo que Octaviano y el interés de Octaviano y de varios de los obispos en el fascismo responde más bien al catolicismo social que se plantea desde Ibarra, y que en Puebla es sobre todo notorio con el sucesor, que es Enrique Sánchez Paredes. En el breve gobierno de Álvaro Obregón, entre 20 y 24, hay un intento, era mucho más pragmático y mucho menos radical que Calles, y entonces eso permite que el catolicismo social que había emprendido Ramón Ibarra entre 1908 y 1914 resurja en Puebla con mayor énfasis. Y durante esos años se van a fomentar algunos grupos católicos radicales que van a llevar, por un lado, al sinarquismo y por otro lado a estas búsquedas de contactos con el fascismo. El sucesor, Pedro Vera Isuria, es bastante más moderado. Y yo creo que bueno, primero, esos serían como los antecedentes, y la respuesta sería: sí podría tener un antecedente remoto, pero ya la lógica que viene en el siglo XX responde más bien a procesos del siglo XX que tienen que ver con la respuesta de la Iglesia frente a la Revolución. Y yo creo que tienes un tema ahí bastante interesante para explorar, porque hay una cosa que no nos ha quedado clara. Los grandes hombres del siglo XX de la diócesis, Eugenio Manzanedo, etcétera, tienen una postura mucho más social. ¿De qué modo Octaviano y varios de sus hombres fuertes se acercan al fascismo y se acercan al sinarquismo y llegan al radicalismo? Seguramente en buena parte es una respuesta a la política cardenista, pero mientras no haya investigaciones, y qué bueno que la estás haciendo, no vamos a tener una respuesta puntual a esa pregunta. Así es que la respuesta pues la vas a tener tú en unos años si nos las compartes aquí. Sí. Gracias. Una pregunta breve. Habla ahí en la referencia de Ibarra de que fue el último obispo y primer arzobispo. En tiempos de Octaviano Márquez había obispo, era de apellido Salmerón. Bueno, puede haber obispos, y de hecho hay todavía obispos auxiliares. Ah, ok. Pero el titular de la sede es arzobispo. Sí. ¿Alguien más? El patronato es una de las regalías del rey de España, que eran sus derechos, no hay derechos, sus atributos, digamos. Y el rey tiene el regio patronato indiano, que es una concesión que fue otorgada en 1496 por el Papa Alejandro VI. Y es muy puntual y sencilla. El rey, como fundador y protector y patrocinador de las iglesias de Indias, las Indias occidentales, tiene derecho de nombrar a los obispos, a los canónigos y a los párrocos. Y por lo tanto, estos obispos, canónigos y párrocos son funcionarios de la corona. Lo que dice William Taylor, por ejemplo, en Ministros de lo Sagrado. Cuando la independencia, la propuesta y la reacción de todos los obispos es que ese modelo que subordina la Iglesia al Estado ya no puede ser. Y por eso mencioné así muy de pasada las juntas eclesiásticas de 1822. Iturbide le mandó una carta a todos los obispos en febrero de 22 diciéndoles: bueno, ya soy el emperador y ahora cómo vamos ante la independencia a tener relaciones entre la Iglesia y el Estado. Y la respuesta es: ya no puede haber más patronato. O sea, ya no podemos dejar que el rey, o en este caso el emperador o el poder civil, tenga el derecho a nombrar al personal eclesiástico. Y
en esas juntas de 22, un representante de cada una de las diócesis del país, que les repito son 10, les dice no señores, ya nunca más, y ahí empieza la ruptura que se mantiene hasta la reforma y que se resuelve hasta Benito Juárez en 59, ¿no? Y ahí vi la independencia. Bien, yo también, bueno, estaba por preguntarle a usted, en esta línea que usted está marcando ahorita, hay una línea que marca usted como los obispos en la etapa del México en construcción. Es interesante porque en esa etapa, como usted lo estaba comentando ahorita, hay un momento en que pues ya no hay obispos y esos relativamente ya no van a depender del nuevo Estado, ¿no? En este caso del emperador. Y precisamente Francisco Pablo Vázquez es enviado a Roma por parte de Iturbide mismo. Entonces, él ya regresa como obispo y tiene su nombramiento desde Roma, es investido en Roma como obispo de Puebla. Y en este caso, entonces ellos se deben a la Santa Sede, no se deben, en los actuarios que usted va marcando, ya son todos estos procedentes o enviados de Roma, ¿no es así? O sea, en la práctica política que van teniendo, que ahorita nos estaba marcando, pues mucho de eso tiene que ver también con su deber hacia la Santa Sede, ¿no es así? Pues ya lo dijo usted a la perfección, efectivamente. Esa es una de las grandes rupturas. Lo nombra, a Vázquez lo nombran enviado en 22, pero se va hasta 1825, cuando ya es la Primera República Federal. Y el gran logro de su gestión es la preconización de él y de otros 4 obispos titulares. Ojo, titulares en ese momento es al revés de lo que ahora entendemos. Después de las reformas de 1929, obispo titular es lo que en el siglo XIX es obispo in partibus infidelium. Y ahora un obispo titular es un obispo residente, ¿no? Entonces nombran obispos residentes y ese es el gran triunfo de la misión de Vázquez, y el 2 de febrero recibe la preconización y la orden como obispo de Puebla. Y ya lo dijo usted, esa es la ruptura. Ya no dependen y ya no deben su mitra al gobierno de España o al rey o al poder civil, se lo deben directamente a Gregorio XVI. Por eso la presencia de Gregorio XVI y después de Pío IX es fundamental, porque establece una ruptura que le da una profunda autonomía a la iglesia poblana y mexicana en el siglo XIX. ¿Alguna otra pregunta? En ese caso, le queremos agradecer nuevamente al doctor Sergio Rosas su brillante conferencia que nos impartió el día de hoy.